Muy buenos días, estimados integrantes de este Consejo General, representantes partidos políticos, medios de comunicación y público en general. Bienvenidos sean al Instituto Electoral del Estado de Campeche. Procederemos a dar inicio a la cuarta sesión ordinaria del presente año, convocada para este miércoles 26 de octubre de 2016, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Con su permiso, consejera presidenta, procedo al pase de lista correspondiente. Maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, presidente del Consejo General. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ac Ordóñez. Presente. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Presente. Licenciada Madén Nefertiti Pérez Juárez. Presente. Contadora Ileana Celina López Díaz. Presente. Maestra Lisset del Carmen Ortega Aranda. Maestro Luis Octavio Pot López. Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Licenciado Mario Enrique Pacheco Ceballos. Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Carlos Román Moreno Hernández. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Ciudadano Luis Antonio Gómez López. Presente. Partido del Trabajo. Ciudadano Antonio Gómez Saucedo. Partido Verde Ecologista de México. Licenciado Álvaro Eduardo Ortiz Azar. Partido Movimiento Ciudadano. Licenciado Pedro Estrada Córdoba. Presente. Partido Nueva Alianza. Licenciado José del Carmen Talango Escalante. Presente. Partido Morena. Licenciado José Luis Flores Pacheco. Ciudadano Manuel de Jesús Zavala Salazar. Partido Encuentro Social. Ciudadano Rogelio Abraham Quijano García. Ciudadana Carla Hernández Valencia. La voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, secretaria ejecutiva del Consejo General. Consejera presidenta, para efectos de la cuarta sesión ordinaria convocada para este día, 26 de octubre de 2016, doy cuenta que hay una existencia inicial de 16 integrantes del Consejo General, por lo que existe el quórum legal para su realización. Muchas gracias, ciudadana secretaria ejecutiva. Siendo las 11:18 del día miércoles 26 de octubre de 2016, se declara formalmente instalada la cuarta sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Consejera presidenta, integrantes del Consejo General, el siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está en su consideración el orden del día. Ciudadana secretaria, al no haber intervenciones, le pido proceda a someter a votación el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para esta cuarta sesión ordinaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente me permito solicitar su autorización, consejera presidenta, para que esta secretaría consulte en votación económica si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se hicieron circular previamente. Ciudadana secretaria, proceda a formular la consulta de dispensa que propone. Señoras y señores consejeros electorales, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Antes de continuar con el orden del día, integrantes del Consejo General, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se les hace un atento recordatorio a todos los integrantes que, por tratarse de una sesión ordinaria, pueden hacer el uso de la voz en el punto de asuntos generales, para lo cual
inscribirse ante esta Secretaría Ejecutiva durante el desarrollo de los puntos del orden del día, expresando el asunto a tratar. Gracias. Muy bien, gracias, señora secretaria. Por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones tercera ordinaria, de fecha 11 de julio de 2016, sexta, séptima, octava y novena extraordinarias de fechas 14 y 21 de julio, 11 de agosto y 14 de octubre de 2016. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, están a su consideración los proyectos de actas de las sesiones tercera ordinaria fechada el 11 de julio de 2016 y sexta, séptima, octava y novena extraordinarias de fechas 14 y 21 de julio, 11 de agosto y 14 de octubre de 2016 respectivamente. Al no haber intervenciones a este respecto, Secretaría Ejecutiva, le pido la someta a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueban los proyectos de actas antes mencionados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Presidencia del Consejo General respecto a los trabajos de distritación electoral local. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la de la voz respecto de los trabajos de distritación electoral local. Bien, al no haber intervenciones, únicamente me permitiré precisar algunos puntos con respecto al informe que se ha vertido. Como ustedes saben, ya se ha aprobado finalmente el escenario de la distritación electoral local. Nosotros en estos momentos estamos en espera de que nos entreguen los últimos productos cartográficos que se encuentran todavía en elaboración, pero ya estamos adelantando con las actividades relativas a los proyectos de difusión de la distritación. Como parte de estos proyectos, obviamente el primer paso es capacitar a nuestro personal que va a salir a realizar la difusión en cuanto a la distritación, porque obviamente son temas que tienen un cierto grado de complejidad y es importante que nuestro personal conozca a fondo todo este tema. Entonces estamos procediendo a la realización de cursos y en este momento sí me permito, a nombre del Consejo General, realizar una invitación a todos los señores representantes de partidos registrados ante esta mesa del Consejo, porque nuestra intención es realizar cursos sobre distritación para todos los partidos políticos. Ya en su oportunidad les estaremos haciendo llegar esta invitación de manera oficial, pero sí lo queremos adelantar en esta sesión para que sean ustedes el amable conducto con sus dirigencias para irles comentando de este proyecto que tenemos, porque nosotros como Consejo sabemos que los institutos políticos, los partidos políticos son un gran apoyo para las materias, para las actividades de difusión. De forma también que, sabemos que es muy importante para ustedes estar perfectamente actualizados e involucrados en este tema. Entonces, en su oportunidad, les estaremos haciendo llegar los oficios de invitación para ir poniéndonos de acuerdo sobre cómo vamos a impartirles el curso a todos los partidos políticos en materia de distritación. Esto obviamente al margen de las actividades que realice también el Instituto Electoral en distritación, que obviamente nuestro plan es ir a todo el Estado dando a conocer todos los cambios que han habido en materia de distritación. También ya estamos empezando a materiales también estén traducidos a la lengua maya, porque debemos entender que nuestro estado multicultural y tenemos que ir a todos los segmentos de la población para que todos los ciudadanos campechanos estén debidamente enterados de esta nueva distritación que tenemos y que será la distritación que vamos a utilizar para el proceso electoral ordinario del 2018. Bien. Muchísimas gracias por su atención. Ciudadana secretaria, le pido que continúe con el orden del día. Con su permiso, consejera presidenta.
El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto del seguimiento a los trabajos de distritación electoral local. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto del seguimiento a los trabajos de distritación electoral local. Solicita el uso de la voz el señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Adelante, señor consejero. Con su anuencia, consejero. Adelante. Muchas gracias. El informe que se da a conocer el día de hoy es precisamente un resumen inacabado de esta ruta de la distritación electoral. Sean las primeras palabras de la voz de agradecimiento para quienes integraron esta comisión de organización respecto de los trabajos extraordinarios encomendados de la distritación. A mis pares, la consejera Ileana Celina López Díaz y a la consejera Susana Pech Campos. No los demás compañeros, dado que fue muy preciso el Consejo General en significar que todos los trabajos de la distritación requerían de la obviedad, de la prudencia y desde luego de la oportunidad de conocer y significar todas sus posibilidades de entendimiento respecto de la distritación electoral. Si bien es cierto, una de las atribuciones novedosas que le corresponden hoy al Instituto Nacional Electoral es precisamente la distritación, se ha asignado en un momento desde la voz de la Presidencia que estos trabajos son inacabados y así lo manifestamos ante los integrantes de este Consejo General. Si bien es cierto, se acompasaron los trabajos en paralelo de el Instituto Nacional Electoral, nosotros que se a través de sesiones vigilamos y prácticamente tanto ante el seno del propio Instituto Nacional Electoral en la presentación de sus 12 escenarios, el escenario final, inclusive prepararon las distritales y natura. Si bien hasta hace poco, pues prácticamente teníamos una distritación vigente, esta ha cambiado y la ruta pues todavía aún sigue. Nos queda mucho trecho por recorrer, pero desde luego resulta importante destacar que por lo que se refiere a esta comisión de organización, se han agotado los trabajos que le fueron encomendados por este Consejo General, dado de que hemos dado seguimiento a los trabajos, publicación de escenarios, entrega de observaciones, argumentación de propuestas y desde luego hemos dado cuenta, hace un momento inclusive en voz de nuestra presidenta, de la aprobación que realizó en su oportunidad el Instituto Nacional Electoral en su pleno del Consejo General del escenario final que ahora se encuentra vigente y que se encuentra pues propiamente en la vicisitud del proceso electoral estatal ordinario 2017-2018. Por nuestra parte, los integrantes de la comisión agradecemos la confianza del Consejo General en pleno e insisto, nuestros trabajos considero que han sido agotados por lo que se refiere a la encomienda. No así, desde luego, y subsumiremos nuestros esfuerzos a la tarea de difusión, todavía aún falta mucho por recorrer, así lo hemos significado, es una tarea importante la que sigue de dimensiones muy altas y con miras de esta magnitud a efecto de comunicar e informar lo que corresponde bien a los ciudadanos, que estén enterados de las demarcaciones distritales y desde luego, insisto, sobre todo fomentar la participación ciudadana. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien. Ciudadana secretaria, le pido que continuemos con el orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del tercer trimestre, julio-septiembre, que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, están a su consideración los informes del tercer trimestre de julio a septiembre del presente año que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Cedemos el uso de la voz a la señora consejera Lisset del Carmen Ortega Aranda. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Buenos días a todos los presentes. Con respecto al informe que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quisiera significar las actividades correspondientes al mes de septiembre, ya que por primera vez los organismos públicos locales de toda la República Mexicana conmemoramos el mes de la educación cívica para reflexionar acerca de la importancia de la educación cívica en la sociedad. Por su parte, el Instituto Electoral del Estado de Campeche llevó a cabo las siguientes actividades. El 1 de septiembre se celebró la ceremonia cívica del mes de septiembre. El 5 de septiembre se impartió la conferencia Educación Cívica ¿para qué? La de La Voz presidió esta conferencia y fue dirigida a los servidores públicos electorales. Entre el 2 y 22 de septiembre se impartieron 10 pláticas de educación cívica por parte de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica a los servidores públicos electorales y dirigentes y representantes de los partidos políticos. El 15 de septiembre se presentó la conferencia Cultura Democrática y Educación Cívica a cargo de la doctora Concepción Canto Santos, juez de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Campeche. El 20 de septiembre se impartió la conferencia Los derechos políticos electorales como derechos humanos por la maestra Ana Patricia Lara Guerrero, presidenta de Derechos Humanos del Estado de Campeche. El 23 de septiembre se llevó a cabo la conferencia Los derechos políticos electorales del ciudadano campechano en el marco de la justicia electoral, a cargo del licenciado Carlos Huit Gutiérrez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. El 26 de septiembre se estableció la firma de colaboración entre el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y el Instituto Electoral del Estado de Campeche. De igual manera, en esta fecha se impartió la plática Perspectiva de Género a cargo del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. Por otra parte, el 27 de septiembre se presentó la conferencia La importancia de la educación cívica a cargo del magistrado electorales por parte del personal de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Por los resultados obtenidos en las diferentes actividades desarrolladas en el mes de la educación cívica, reconozco la labor realizada por la titular de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, maestra Fátima Muñoz Rosas, así como del personal a su cargo. Agradezco todo el trabajo que hay detrás de este mes de actividades y reconozco la labor que realizó la dirección para poder llevar a cabo todas estas actividades. Asimismo, como presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quisiera reconocer
y agradecer las gestiones realizadas desde la presidencia de este Consejo para concertar la presencia de distinguidos conferencistas que nos distinguieron con su destacada participación. Gracias. Y por último, significo y reconozco el apoyo otorgado por mis pares, gracias, consejeros, para la celebración de este mes de la educación cívica. Esto de cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, ciudadana secretaria, podemos continuar con el orden del día. Con su permiso, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del tercer trimestre, julio-septiembre, que rinden la Contraloría Interna, la Unidad de Transparencia y la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, están a su consideración los informes trimestrales que rinden la Unidad de Contraloría Interna, la Unidad de Transparencia y la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Cedemos el uso de la voz al señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Muchas gracias, consejera presidenta, de nueva cuenta. Para quienes integramos el Instituto Electoral del Estado de Campeche, el principio de la máxima publicidad queda inserta en todas y cada una de sus actividades. La rendición de cuentas es precisamente uno de los pilares y se traducen en actividades como la que hoy se están poniendo de manifiesto. Rendir informes a través de las áreas significa precisamente esto, dar a conocer, publicitar las acciones que se realizan en el seno. Precisamente ser operativas y calladas, pero son más bien diligentes y desde luego tienen que entenderse y significarse. Hay que potencializar sobre todo la visión de la titular de este sujeto obligado con respecto al especial acento que se ha puesto a la transparencia y desde luego a la rendición de cuentas. Por ello, en atención a esto destaco el informe que rinde la Unidad de Transparencia para este trimestre. Resulta importante y grato por parte de esta unidad de información y que en el trimestre de agosto y septiembre fueron recibidas 40 solicitudes, desde 4 se entregó la competencia de este ente público y para este periodo. Nuestro tiempo como no la creación de un comité de transparencia. Para tal efecto, incluso fue convocado, reunido y desahogado los puntos a tratar en 3 ocasiones. Destaca también respecto al contenido de las respuestas. También resulta importante que uno de los puntos nodales a tratar por el Instituto Electoral es la capacitación de todos los servidores públicos en materia de transparencia, protección de datos personales y sobre todo la visión de gobierno abierto. Se traduce las acciones en un sinfín de novedades impuestas, insisto, por la normatividad vigente. La traducción de nuevas obligaciones entre comunes y específicas ha pasado de 23 para constituir 62. Importante es significar, como ya lo ha manifestado y haciendo eco de la voz de la presidencia, es que en este Instituto Electoral se construye y participativa que involucra a todos. El termómetro para conocer nuestras actuaciones sobre el principio de máxima publicidad. Nos guía Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención?
Ciudadana secretaria, podemos continuar con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el cumplimiento del acuerdo número CG/011/10, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el cumplimiento del acuerdo número CG/011/10, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Al no haber intervenciones, ciudadana secretaria, le pido que continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales. En este sentido, esta Secretaría hace el conocimiento a los integrantes del Consejo General que el consejero maestro Francisco Javier Ac. Ordóñez solicita participar con el tema actividades del Instituto Electoral respecto de las asambleas verificadas por la organización ciudadana que pretende constituirse como partido político local. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Le solicito que con fundamento en los artículos 23 del reglamento de las sesiones de los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche proceda a la votación correspondiente para que este consejo decida sin debate si se discute este tema en esta sesión o se difiere para ser tratado en una sesión posterior. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba la participación en esta sesión del consejero electoral maestro Francisco Javier Ac. Ordóñez con el tema antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Señor consejero Francisco Javier Cardo Ordóñez, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, consejera presidente. Y desde luego agradezco la confianza de los consejeros por permitirme hacer el uso de la voz respecto a las actividades que realiza este Instituto Electoral respecto de las asambleas de la Organización Ciudadana Campeche Libre que pretende constituirse como partido político local. Resulta importante dar a conocer, informar y a los integrantes del Consejo General, respetuosamente a los representantes de los partidos políticos, sobre todo del Instituto respecto a las actividades que se desempeñan por las asambleas y en particular por esta organización. Se la creación de la constitución de los partidos políticos locales, como la presidencia a los que siempre y el acompañamiento de el partido resulta que se ha reunido en 26 sesiones de trabajo, cuales han sido dirigidos para convocatoria a la organización Campeche Libre Progresista y Nueva Generación Azteca, lo mismo como vínculo de comunicación y ejecutiva del Consejo General del Instituto. También en donde ustedes podrán identificar el cronograma de las actividades por parte de insisto a la cuestión ya de y asambleas. La asesoría hasta ahora 17 de los documentos entre básicos y actas circunstanciadas. También la Junta General
ejecutiva para la habilitación del horario. Solicitud y también que se provean las medidas administrativas correspondientes. Hemos invitado también en estas labores, recordemos que conforme al reglamento aprobado para esta actividad, a la unidad de fiscalización, quien también acompaña los trabajos que se realizan diligentemente hasta ahora por la comisión de organización, la comisión examinadora, por el área de la oficialía electoral y también asistidos por la Dirección Ejecutiva de Organización. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos también coadyuva en este tipo de actividades por parte del Instituto Nacional Electoral y también se han hecho las comunicaciones a los partidos políticos para efectos de evidenciar sobre todo la duplicidad de afiliados que resultan de las manifestaciones de afiliación. En términos generales, habría que significar sobre todo qué es lo que se hace en estas asambleas. Tenemos que tomar en consideración que si bien es cierto, la asamblea por parte de la organización lleva un modo muy propio, nosotros tenemos que avanzar más allá de lo que ellos han hecho. ¿Por qué? Porque nuestras actividades no se resumen en la asamblea. Nuestras actividades, pues propiamente, son amplias, son previas, durante e incluso después de una asamblea. Previo se hace la convocatoria por parte de la comisión examinadora para aprobar, en principio, la sede del local en donde se va a desahogar esta asamblea. Inmediatamente después de ello se hacen las comunicaciones y las diligencias correspondientes ante todas las áreas que, como hemos dicho, involucran a prácticamente a todo el instituto. De ello podemos inclusive dar cuenta en las siguientes cifras. En el municipio de Tenabo fueron habilitados en coordinación por la Presidencia y la Secretaría 13 personas, para la Asamblea de Selchacán 22 personas, para Calquiní 22 personas, para Escárcega 23 personas e igual número de personas para Jopelchen. En total, solamente en este recorrido que todavía está inacabado, han asistido por parte del personal de este instituto electoral 102 personas. Este número es el que propiamente asiste a las asambleas. Sin embargo, esto no significa que sea el número necesario ni tampoco el único número que podemos evidenciar con respecto a los trabajos de las asambleas, dado que las demás áreas, todas están convocadas y por razón de servicio inclusive las demás han asistido y seguirán asistiendo para poder llevar a cabo esta tarea. Hemos entendido que la suma precisamente de las voluntades y un solo equipo, el equipo del Instituto Electoral, pues se refiere en el perfeccionamiento diligente, prudente y necesario para el desahogo de estas asambleas. Por otra parte, hemos de significar que el trabajo que se realiza, insisto, previo por parte de este Instituto Electoral se resume en el área de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, pero que al momento de la asamblea como tal se turna esta encomienda al responsable de la oficialía electoral, quien lleva momento en un documento denominada por el reglamento acta circunstanciada todo el quehacer de la asamblea, desde propiamente la determinación del quórum hasta propiamente el cotejo y firma de los resultados de los documentos resultantes. Con ello, este trabajo de la asamblea, si bien es cierto por parte de la organización cesa, pero no así las actividades de este instituto electoral, terminada la asamblea, se encomienda a la dirección de organización realice la captura de todas estas documentaciones resultantes en un sistema, innovación determinada inclusive por los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, para efecto de concluir en un archivo de texto plano que contiene, entre otros campos, la fecha de la asamblea, clave de elector o FUAR de cada asistente y entidad a la que corresponde el domicilio
del asistente. Por eso significamos que las labores como tal del instituto no se resumen en una asamblea, antes, durante y después de estas se ponen de manifiesto. Aquí vale el reconocimiento no únicamente para los señores integrantes del Consejo General, sino también a todas las áreas del Instituto Electoral por su participación en este esfuerzo en conjunto. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Cedemos el uso de la voz a la señora consejera Susana Pech Campos. Gracias, consejera presidente. Buenos días a todos. Yo solamente me voy a permitir destacar algunos aspectos que tienen que ver con un elemento fundamental de este procedimiento, que tiene que ver con la certificación. La certificación que realiza el instituto a través de la oficialía electoral. Este procedimiento empieza con la asistencia del personal del instituto con 2 horas de anticipación para poder comprobar que realmente el domicilio o el lugar que se ha autorizado es donde se va a efectuar la asamblea. Una vez que esto se hace, el responsable de la oficialía electoral se presenta con el encargado del responsable de la asamblea, que forma parte de la organización ciudadana. Se va a levantar un acta donde se dice que es el domicilio correcto y que las condiciones del lugar son las adecuadas para la realización de la asamblea. En este caso se están realizando asambleas municipales, entonces se tiene que garantizar también por parte del instituto que están dadas las condiciones para que los asistentes pues tengan las condiciones de seguridad y de todo lo que implica realizar una asamblea. Se certifica la hora de instalación de las mesas de registro, en las que la organización correspondiente recepciona las manifestaciones formales de afiliación y además se recepciona las copias de la credencial para votar con fotografía. Se hace constar en el acta si hay alguna incidencia en el desarrollo de los registros y también pues todo lo que se determina por parte del reglamento de la Constitución y registro de partidos políticos locales en el estado de Campeche. Si al caso, dada la hora del inicio de la asamblea y hay todavía personas que están intentando afiliarse y no se ha hecho el registro, se asigna a 1 o 2 personas del instituto para que se cuenten y se pone a alguien del instituto al final de la fila para hacer el registro correspondiente antes del inicio de la asamblea. Una vez que ya todos están contabilizados, ya están registrados, entonces ya se procede a sentar en el acta, se procede también al desahogo de la asamblea, ahí se registra todo lo que sucede durante ella y el funcionario responsable de la oficialía recepciona documentos que le son entregados por el responsable de la organización, procede en compañía de a sellar, a foliar y a firmar todos los documentos y el funcionario de la oficialía procede a concluir el acta, claro, dando la voz al representante también designado por parte de la organización de ciudadanos por si tiene algo que manifestar al respecto y si ya no hay ninguna manifestación o si la hay, se incorpora al acta, se firma y entonces ya se cierra el acta, se remite esta documentación a la dirección de organización. Todos los documentos van sellados, van foliados, van rubricados y ya para el siguiente trámite que corresponde hacer a la dirección de organización. Aquí destaco que el trabajo de la oficialía electoral ha sido un trabajo responsable, profesional y completamente apegado a los principios de legalidad que marcan todo este proceso de constitución y de registro. Son 5 personas las que tienen fe pública, en total son 6 personas que están en la oficialía y hasta este momento, hasta la última asamblea podríamos decir, son 3 personas que han fungido como responsables por parte de la oficialía. Entonces, solamente para abonar en esta información que estamos proporcionando de los trabajos que llevamos con respecto a este procedimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el uso de la voz, el señor consejero Luis Octavio Pott López. Buenos días, con su venia, consejera presidenta. Buenos días a todos los presentes. El maestro Francisco ya nos dio un panorama general de lo que ocurre en las asambleas y pues también me refirió él
que también acude personal de la unidad de fiscalización, y aunado a lo que la doctora Susana nos refiere respecto al área de oficialía, vale entonces la pena también significar una labor importante, que a mi juicio medular, que realiza el personal de la unidad de fiscalización. A estas asambleas también acude el personal de fiscalización, quienes se dan la tarea de corroborar la veracidad de lo que nos van a informar los integrantes de esta organización en cuanto a los recursos materiales que ellos van a ocupar y evidentemente en cuanto a los recursos económicos que esto va a impactar en lo que nos informen ya en cifras. ¿Qué es lo que hace el personal? Ellos se dan a la tarea de fijar fotográficamente y con material videográfico lo que se ve de lo que se está ocupando en cuanto a inmobiliario y demás otros accesorios que sean necesarios para llevar a cabo esta asamblea. En la misma actividad, ellos tienen la obligación de dar cumplimiento a la elaboración de un acta circunstanciada en la cual se detallan las circunstancias del lugar, de tiempo y demás detalles de lo que se suscita en esa asamblea. Cabe hacer mención que en el acta se le respeta su garantía de audiencia a la organización para que ellos manifiesten lo que conforme a su derecho corresponda, y también no debemos de olvidar que esta acta funge como una prueba plena de los hechos que en un momento dado puedan ser controversiales. Es una labor que igual merece ser significada. El personal de la unidad de fiscalización adicionalmente hace otras actividades a la par para dar mejor cumplimiento a su obligación, y bueno, y solamente quería significarlo para que quede igual nuestro reconocimiento a todo el personal que forma parte de esa área. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Solicita también el uso de la voz la ciudadana consejera Maren Nefertiti Pérez Juárez. Gracias, consejera presidenta, compañeros consejeros, compañeros representantes, medios de comunicación. Ahorita que estamos escuchando las intervenciones de los consejeros en esta materia de constitución y registro de partidos políticos locales, me trae a la mente un hecho muy relevante. Nosotros ya contábamos con un reglamento, ¿sí? Estábamos preparados para, en su caso, aconteciera este procedimiento, y sin embargo, con fecha 20 de septiembre de este año 2016, se nos notifica un acuerdo del INE, el 660, que dicta el Consejo General, y nos viene a modificar toda esta reglamentación que nosotros teníamos. Pero fíjense qué relevante es la situación de fechas, porque a nosotros se nos notifica el día 20 de septiembre y la primera asamblea se realiza en Tenabo el día 23 de septiembre. Entonces, los tiempos realmente tuvieron que ser muy céleres. Todo el personal tuvo que prácticamente adecuarse a estas nuevas directrices normativas, y en sí este lineamiento del INE se refiere a los requisitos para contabilizar el número mínimo de afiliados válidos en una reunión de asamblea para constituir un partido político local de nueva creación. Entonces, nos dicen que tenemos que cumplir con una serie de requisitos en nuestro sistema y generar un reporte de archivo de texto plano cumpliendo determinadas cuestiones innumerables que ellos manifiestan, como clave de lector, etcétera. El punto interesante aquí es que tuvimos que adaptar, ¿sí? Incluso yo creo que la más apropiada sería la contadora Celina, que veo que acaba de alzar la mano para hablar al respecto de cómo fue esta adaptación, pero lo único que les diré es que el INE en este acuerdo nos solicita enviarle la información, como dijo el maestro Francisco, como ya comentó la doctora Susana, al día siguiente de la realización de las asambleas. Entonces, realmente los tiempos son muy, muy breves para hacer toda esta captura, enviar la información al INE, porque ¿qué hace el INE?
la manda a su dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores para que ellos verifiquen que efectivamente esos afiliados válidos están dentro del padrón electoral, no están en su llamado libro negro de aquellas personas que han perdido sus derechos político-electorales por alguna situación. No son personas que ya no, que se encuentran en un estado de defunción, etcétera, ¿no? Entonces, para digamos, limpiar esta lista de afiliados y posteriormente, aparte de que nos la notifica a nosotros, también la envía a su dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, en la que ellos checan también en sus registros, específicamente la dirección de partidos políticos y financiamiento, que no haya duplicidad en los registros, es decir, que estos afiliados, estas organizaciones que están tratando de constituirse como partido político, no se encuentren ya afiliados a algún otro partido político existente, ¿sí? En caso de que hubieran dos organizaciones, que no lo es, pero en caso de que hubieran dos organizaciones tratando de constituirse, también checarían esa base de datos. Entonces, nos informa para que nosotros también podamos informar a los partidos políticos de la situación y en un momento dado, en una identidad de fechas de afiliación, sea el propio ciudadano el que decida si se quedará en el partido político o se quedará en la organización que pretende constituirse como partido político local. Entonces, es interesante porque ya hay todo un procedimiento reglado al respecto de cómo se va a contabilizar como válida una persona en la asamblea, que además tiene que presentar al instituto su manifestación formal de afiliación de manera autógrafa, no copias, ¿sí? Tiene que proporcionar la original. Entonces, todos estos lineamientos los da el INE a través de su acuerdo INE/CG 660/2016, y nada más quería resaltar el hecho de que hemos tenido que forzar un poco los trabajos, pero hemos cumplido con todos y cada uno de esos lineamientos que nos mandatan. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Ha solicitado también el uso de la voz la señora consejera Iliana Celina López Díaz. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia. Muy buenos días a todos, a mis compañeros consejeros, representantes de partido, público aquí presente. Muchas gracias. Para abundar un poco en lo que dijo la licenciada Madem, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Reglamentos y Lineamientos, les comento, les hago partícipes de que efectivamente hemos estado trabajando a marchas forzadas, dado que ya nos comentó la maestra Madem cuando fue recibido por este instituto el acuerdo del INE, en el cual ellos hacen una serie de lineamientos. Y además, tengamos presentes que acabamos de recibir recientemente el último escenario, el escenario final de distritación, el cual también nos impacta en las labores de las asambleas que hacen para la afiliación de este posible partido político local. Con el apoyo de la Dirección de Organización, la Asesoría Jurídica, la Oficialía Electoral y también la invaluable de participación de la Secretaría Ejecutiva, hemos realizado una serie de trabajos para adecuar este reglamento que ya había sido presentado antes y aprobado a este Consejo, y los lineamientos que también nosotros ya hemos en su momento aprobados. Esto con el objeto de brindarle certeza a la organización de ciudadanos que en este momento está en este proceso inacabado de constituirse posiblemente como un partido político local. Lo rescatable de estos lineamientos del INE y que nosotros hemos adecuado en su momento es para darle no solo la certeza, sino para salvaguardar el derecho constitucional de libre asociación y de participación en la vida política de manera pacífica que tiene cualquier ciudadano. Entonces, el hecho de haber adaptado estos lineamientos nos permite no solo el salvaguardar el derecho de aquellas personas que en el resto de la entidad, aun cuando no se haya realizado una asamblea en su localidad o por algún motivo no hayan ellos podido asistir a la localidad donde se fue a la asamblea, si ellos posteriormente deciden afiliarse o manifestar su intención de afiliarse a esta organización, ese derecho queda salvaguardado con los procedimientos que en su momento quedarán plasmados en el reglamento y que a su vez respetan lo que nos mandata el Instituto Nacional Electoral. Esto se lleva a una que le llaman en el INE lista resto de la entidad,
de manera tal que al momento de que esta organización en enero y con el dictamen correspondiente de la comisión examinadora evaluemos si se han cumplido todas las metas y todos los requisitos, pues esa lista resto de la entidad pasará a integrar parte del 0.26% que se requiere para constituirse como partido político local. Y finalmente les quiero comentar que la comisión examinadora de reglamentos y lineamientos seguirá en concordancia con el Instituto Nacional Electoral para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que cualquier organización ciudadana deberá seguir para acreditar la afiliación mínima de ciudadanos y constituirse como partido político local. Eso es todo y cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz también a la señora consejera Lizeth del Carmen Ortega Aranda. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días de nuevo. Y bien, pues hasta el día de hoy, como hemos escuchado en las intervenciones que me antecedieron, la Organización Ciudadana Campeche Libre ha realizado de septiembre a octubre 4 asambleas en los municipios de Tenabo, Estelchacán, Calquiní y Jopelchen. Quedan pendientes por realizar durante los días restantes del mes de octubre y noviembre 7 asambleas en los municipios de Palizada, Escárcega, Candelaria, Calakmul, Champotón, Campeche y Carmen. 11 en total fueron las asambleas de tipo municipal que la organización propuso a la comisión examinadora para la constitución y registro de los partidos políticos, las cuales le fueron aprobadas en su totalidad. Por otra parte, para un mejor proveer, la comisión examinadora, desde la primera asamblea, convoca a una sesión permanente de seguimiento a fin de atender las observaciones que resulten de los casos no previstos en el reglamento antes, durante y después de las asambleas, de tal manera que constituye la forma de acompañar las labores de quienes ejecutan en estricto apego a la ley las múltiples actividades que este OPLE en esas reuniones de afiliación tiene. Pues cabe destacar que nuestro personal debe llegar con horas de anticipación a la celebración de la asamblea, mucho antes inclusive que la propia organización, y no culmina sus labores al término de la asamblea, sino hasta después de finalizar la captura de los datos en un sistema programado especialmente para ello por el Instituto Nacional Electoral y que proporciona, entre otros aspectos, la identificación de las duplicidades de los afiliados que ya han comentado previamente. Otro aspecto a significar consiste en que la comisión, al segundo día hábil siguiente a la asamblea, realiza una sesión en la que se da cuenta de los documentos recibidos por el funcionario de la oficialía electoral, el acta circunstanciada de la asamblea levantada por el funcionario responsable de la oficialía, los documentos básicos de la organización, las listas de asistencia, manifestaciones de intención, copias de la credencial del elector, así como el acta presentada por el responsable de la asamblea. Recibida la documentación, se valida en conjunto por el área de asesoría jurídica y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y certificada por la Secretaría Ejecutiva. Una vez concluida la fase de análisis y certificación, se llevan a cabo de manera inmediata las notificaciones y diligencias administrativas que se requieren y que determina la comisión examinadora. Una vez agotadas las asambleas municipales que se encuentran calendarizadas, se espera la agenda de la organización de la asamblea local constitutiva, que puede solicitarla hasta el último día hábil del mes de noviembre,
con posterioridad la correspondiente aprobación de la fecha por la comisión examinadora y el perfeccionamiento de la misma por parte de la organización solicitante. Realizadas estas actividades que involucran los esfuerzos de las áreas del Instituto Electoral y de las que destacan por las funciones a desempeñar organización electoral, jurídico, oficialía electoral, secretaría y presidencia, con el acompañamiento de los señores consejeros, quedamos a la espera que sea presentada en su caso la solicitud formal del registro para la constitución y registro como partido político local de la organización ciudadana que hasta ahora se encuentra desahogando asambleas. Finalmente, es de traer a la memoria que conforme a la normatividad vigente, si en el mes de enero no se presenta la solicitud formal, lo realizado por la organización quedará sin efecto. Es todo de cuanto. Seguidamente cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido del Trabajo. Sí, buenas tardes a todos los integrantes de este consejo. Solamente dos preguntas en virtud de la amplia explicación que nos han dado los consejeros. Si de las 4 asambleas que lleva ya realizadas esta asociación, las 4 han cumplido con el quórum, y segundo, si tienen ya un estimado por el área de fiscalización de cuál es el monto de recurso que ha erogado la organización para la realización de las asambleas y si ha comprobado pues obviamente su origen. ¿Es cuánto? Gracias. Consideramos que la respuesta debe provenir del presidente de la comisión de organización y conforme lo establecido en el reglamento se le pregunta si acepta la pregunta realizada. Adelante, cedemos el uso de la voz al señor consejero Francisco Javier Ordóñez. Ok. Con su anuencia, consejera presidenta, y en atención a la primera de las 2 preguntas formuladas por el representante del partido político, quisiéramos significar lo que resulta ser público. Recordemos que se está integrando un expediente, como bien significó en la última intervención la maestra Liceda Ortega. Recordemos que hay cuestiones de tipo reservado confidencial hasta que se termine pues propiamente el procedimiento de las asambleas. Sin embargo, lo que es público como tal, y que no vamos a llevar pues propiamente cifras en particular, sino usted se está refiriendo el quórum, podemos decir lo siguiente: las 4 asambleas municipales, para el caso de Tenabo, sí se reunió el mínimo de afiliados requeridos, que conforme a los lineamientos aprobados por este Instituto Electoral es de 20. Para el caso de Selchacán, el mínimo de afiliados requeridos 55 y también cumplió con el quórum. Para el caso de Calquiní, el mínimo de afiliados requeridos de 102 también fue, insisto, cumplido. El caso de Jopelchem, tenemos el mínimo de afiliados requeridos conforme a la normatividad, es de 66 y fue cumplido. Para el caso de la asamblea de Escárcega, esta no se celebró en atención a no cubrir el quórum mínimo legal establecido de 102. Estamos pues precisamente a la espera de la calendarización para esta oportunidad que tiene precisamente la organización de volver a calendarizar estos trabajos. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta realizada por el señor representante del Partido del Trabajo, ateniente a cuestiones relativas con fiscalización, podría corresponder entonces a quien preside la Comisión de Prerrogativas. Le pregunto, señor consejero Luis Octavio Pons López, ¿acepta usted la pregunta realizada? Sí. Adelante, le cedemos el uso de la voz. Con su permiso. La unidad de fiscalización ha tenido una actividad que se tiene que ajustar a la cuestión reglamentaria. El primer informe que deviene de este ejercicio de la organización fue de manera semestral. Después de eso se tienen que rendir informes trimestrales.
pero esto lleva implícito un procedimiento que se tiene que agotar. Esto inmiscuye términos. Al término de cada mes, la organización tiene la obligación de rendir un informe de entre los 10 primeros días hábiles. Posterior a eso, la unidad de fiscalización tiene un término de 20 días hábiles para analizar ese informe y poder tener conocimiento si hay concordancia con los recursos que nos están reportando, con los que ellos verificaron. El primer informe, que fue semestral, fue reportado a 0 erogaciones. ¿Por qué? Porque no se había celebrado ninguna asamblea. Recordemos que la primera asamblea fue el 23 de septiembre y si no me falla la memoria, el término que tenían ellos fue hasta el 16 de noviembre para rendirnos el informe. Luego entonces, actualmente, la unidad de fiscalización está dentro de los 20 días hábiles para analizar, digamos, el primer informe que ya nos va a reportar un uso de recursos. Entonces, todavía estamos en este término de 20 días hábiles. Adicionalmente a estos 20 días hábiles, podrían sumárseles 5 días hábiles más, si la dinámica de subsanación de evidencias o errores, bueno, no me gusta decir la palabra errores, pero la disposición legal así lo maneja, existe una dinámica de que si la unidad de fiscalización detecta que existe alguna omisión, algún error de lo que nos informó en cuanto a los recursos que nosotros evidenciamos, que nos reporten, se le da un término para que ellos nos subsanen eso. Existe una segunda ronda para subsanar solventar esas inconsistencias que nos podría motivar inclusive agregarle 5 días hábiles más a este primer término de 20 días hábiles. Posteriormente aplica otro término de 25 días hábiles más para poder emitir un dictamen y posterior un término de 5 días hábiles más para que sea aprobado por este Consejo General. Entonces todavía estamos hoy día entre los términos de los 20 días hábiles que tiene la unidad de fiscalización para hacer sus observaciones. Por ello no podemos ahorita dar una respuesta porque estamos en ese término, en ese inter. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, cerramos la primera ronda y ya procedemos a abrir la segunda ronda. ¿Alguna participación en segunda ronda? Señora consejera Inés Celina López Díaz, en el uso de la voz. Gracias, señora presidenta. Nada más un detalle que se me escapó a la mente en el momento de mi participación anterior. Quiero hacerles el conocimiento a los integrantes de este consejo que la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos ya está trabajando en la reglamentación para la liquidación, un reglamento para la liquidación y cancelación de registro de un partido político local. Esto en el dado caso de que este partido llegase a constituirse y ya nosotros estamos previendo todas las posibilidades y todas las aristas que se nos pudiesen presentar respecto a su actuación en el próximo proceso, si es que este procedimiento llega a concluirse. Entonces, en concordancia con la ley nacional, nosotros ya estamos trabajando en este reglamento que regiría la liquidación y cancelación por pérdida de su registro de un partido político local. Eso es todo y cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación en segunda ronda? Bien, declaramos cerrada la segunda ronda y por ende, bueno, ya no habría necesidad de abrir una tercera ronda. Procedemos entonces a continuar con los puntos del orden del día. Señora secretaria. Gracias. Con su permiso, consejera presidenta, es para informarle igualmente a todos los integrantes del Consejo General que se han agotado los puntos del orden del día de esta sesión ordinaria. Bien.
Muchas gracias, ciudadana secretaria. Siendo entonces las 12:19 del día 26 de octubre de 2016, se declara clausurada la cuarta sesión ordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muchas gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes.